vamos a arrancar con uno de los temas con los cuales pues inicia esta conferencia de prensa al momento que sale ya la presidenta Claudia Sheinbaum a este Salón Tesorería para comenzar con las actividades oficiales en torno a estas mañaneras. Pues la presidenta inicia recordando la matanza del 2 de octubre que cumple 56 años. Ella anuncia el reconocimiento del expresidente Gustavo Díaz Ordaz como el responsable de la matanza y represión de los estudiantes. Agregó que ella ha insistido en que es hija del 68, ya que le tocó vivirlo muy de cerca. Vamos a escuchar parte de estos primeros comentarios que sale la presidenta Claudia Sheinbaum e inmediatamente habla sobre el tema que atañe en esta ocasión, que es el 2 de octubre no se olvida. 2 de octubre no se olvida. Hace 56 años, en la plaza de Tlatelolco, después de un movimiento estudiantil que lo que pedía era libertad, democracia, libertad de los presos políticos, fue perpetrada una de las mayores atrocidades que se vivió en México en la segunda mitad del siglo XX. Fue ordenado por el entonces presidente de la República, Díaz Ordaz, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, la represión contra estudiantes que en libertad y pidiendo diálogo público que había sido ofrecido, fueron asesinados, encarcelados, y al final el reconocimiento del entonces presidente Díaz Ordaz como el responsable de todo lo que ocurrió en ese 2 de octubre. Personalmente, para mí es una obligación el día de hoy. He dicho en otras ocasiones que soy hija del 68. Mi madre participó en ese movimiento estudiantil, era profesora del Instituto Politécnico Nacional. Ella participó durante todo el movimiento como profesora, ayudando a los estudiantes. Después fue expulsada del Politécnico Nacional por haber participado. Ella, además de cursar sus estudios de posgrado, era profesora, fue expulsada. Y nosotros, pues como hijos, yo tenía 6 años solamente, pero para nosotros en la familia pues fue algo que vivimos personalmente. Yo fui a visitar cuando tenía 7 años a Pablo y a otros presos a Lecumberri. Entonces, algo con lo que crecimos muy doloroso, pero al mismo tiempo el movimiento estudiantil de 1968 abrió la puerta de la participación política de muchísimos jóvenes y de la sociedad en su conjunto para un país más democrático. El triunfo de ese movimiento para mí pues fue el triunfo en 2018 con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que recupera libertades, democracia y justicia para el pueblo de México. Estos comentarios son los primeros con los que arranca la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Posteriormente, y como lo había anunciado, Pablo Gómez, a quien presenta como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dio unas palabras. ¿Por qué invita a Pablo Gómez? Lo que nos explica la presidenta Claudia Sheinbaum es que él fue un participante activo en el movimiento y sobre todo en su discurso y en su testimonio que da frente a los periodistas y a la gente que se haya conectado para ver estas conferencias de prensa, fue para hablar sobre las ideas que se habían construido alrededor del movimiento estudiantil. Desde viva voz, contar y narrar qué fue lo que se escuchó en los primeros días, en los siguientes años incluso, para tratar de entender
qué fue lo que había sucedido. Puso como ejemplo Pablo Gómez que fue algo que ocurrió únicamente en la Ciudad de México, o al menos esos también eran de los comentarios que se estaban escuchando, o que se habían orquestado todo este movimiento desde el extranjero, tanto de Estados Unidos como de Cuba, en contra del gobierno de México y que por eso hubo una represión. Escuchemos cada una de las ideas que se trataban de montar y de construir alrededor de este movimiento estudiantil de 1968 y en voz de Pablo Gómez. Hay varias versiones que los enemigos del movimiento han construido, que se trató de una provocación. Algunos llegaron a decir que había sido una provocación de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos en contra del gobierno de México, cosas tan extrañas como eso. Una conspiración internacional, dijeron, fraguada en La Habana con motivo de la Conferencia Latinoamericana de Solidaridad. Esto es lo que consta en la acusación del Ministerio Público en contra de los presos del 68. Es la versión oficial del fiscal de entonces, del procurador. Y el gobierno lo sostuvo. Hay quien ha llegado a decir desde sedes de la más alta judicatura del país que el gobierno estaba convencido de la existencia de ese plan internacional y por esa razón reprimió. El gobierno no estaba convencido de ningún plan internacional, de ninguna conspiración, no solo porque no existía, sino porque el gobierno era quien más información tenía procedente de todas partes y había espías del gobierno por todas partes. Otros han dicho que era una manipulación de políticos con vistas a una sucesión presidencial que vendría años después. Los enemigos del 68 eran los que no son demócratas, los que se oponían al ejercicio de las libertades democráticas, los que consideraban que la libertad iba a llevar a una situación de ingobernabilidad y de anarquía en México. Había y hay la idea de que las libertades democráticas y la democracia misma conduce a situaciones de desequilibrio social y de ingobernabilidad. Se ha demostrado desde entonces hasta ahora y especialmente en los tiempos que estamos viviendo que todo eso es una gran mentira en contra del ejercicio de las libertades democráticas y del sistema democrático. La matanza fue ordenada, obviamente, por el jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República. Él mismo lo ha reconocido y lo reconoció en su quinto informe de gobierno. Esto se ha discutido mucho, sin embargo. ¿Quién más pudo haber ordenado algo como esto? Y si no hubiera habido la orden, no hubiera habido presencia militar aquella tarde en Tlatelolco. ¿Qué objeto tenía? Que no fuera la represión y la masacre. Era muy
importante escuchar la voz de Pablo Gómez, ya que, pues bueno, han pasado los años y cada vez nos quedan menos de los personajes que protagonizaron y que vivieron esa tragedia. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que Claudia Sheinbaum habló de que a ella le tocó visitar en Lecumberri a Pablo Gómez y a otros líderes que fueron encarcelados. Entonces, pues son testimonios que debemos valorar muchísimo, así que ahí están las palabras de quien, hay que también destacarlo, fue presentado otra vez como titular de la UIF. Entonces, pues parece ahí otra ratificación más de funcionarios que estuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora vamos a escuchar a Ernestina Godoy Ramos, que también toma la palabra, ella ya como consejera jurídica de la presidencia, y da lectura al acuerdo en el que el Estado mexicano reconoce que el responsable de la masacre del 2 de octubre fue el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, y el Estado al mismo tiempo, al hacer este reconocimiento, se compromete a la no repetición de los actos de represión, privación ilegal de la libertad, uso de las Fuerzas Armadas contra la población y pues reconoce que jamás va a cometer tortura de nuevo en contra de las personas. Todo este acuerdo va a ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. Vamos a escuchar a la consejera jurídica. Que para contribuir a la verdad y la preservación de la memoria histórica en torno a esta masacre y en vista de que hasta ahora no ha existido un reconocimiento político expreso y formal de responsabilidad por parte del Estado mexicano, he tenido a bien a expedir el siguiente acuerdo. Artículo primero. En nombre y representación del Estado mexicano, se reconoce políticamente que los actos de violencia gubernamental perpetrados el 2 de octubre de 1968 en contra de integrantes del heroico movimiento estudiantil fueron constitutivos de un crimen de lesa humanidad, como fue reconocido por el entonces presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Gustavo Díaz Ordaz, durante la lectura de su quinto informe de gobierno. Textual, dijo: por mi parte, asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Artículo segundo. Se instruye a la titular de la Secretaría de Gobernación para que en nombre y representación del Estado mexicano se ofrezca una disculpa pública por esta grave atrocidad gubernamental a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad mexicana en su conjunto. Artículo tercero. En nombre y representación del Estado mexicano, el Ejecutivo Federal a mi cargo se compromete a garantizar la no repetición de atrocidades como a las que se refiere el presente acuerdo, actos de represión, actos de privación ilegal de la libertad, uso de las Fuerzas Armadas contra la población, utilización de cárceles clandestinas, torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, o a la anuencia del Estado para destruir o exterminar a un grupo de la población mexicana. Artículo cuarto. Quedan a salvo los derechos que legalmente les asisten a las víctimas y a sus familiares. Artículo quinto. Este reconocimiento político servirá para la materialización de actos subsecuentes de impulso a la justicia, la preservación de la memoria histórica y la no repetición de los hechos. Artículo sexto. En mi calidad de comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, asumo el compromiso solemne y giraré las correspondientes órdenes formales para que sus estructuras y elementos nunca más sean utilizados para atacar o reprimir al pueblo de México, y de que se fortalezca la formación en derechos humanos y construcción de paz.
se asuma el reconocimiento de los hechos históricos aquí mencionados y se garantice su no repetición. Esto entrará en vigor el día de la publicación en el Diario Oficial. Si algo se recuerda de Díaz Ordaz es esto, que él fue quien terminó ejecutando, quien dio la orden para que sucediera esta represión, para que no solamente la del 68, también en toda esta década, en 1960, donde él estuvo al frente del gobierno, pues se dieron distintas indicaciones por parte de ser el jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, para emplear todo este sistema en las luchas que estaban surgiendo, en tratar de apaciguar para él estos ánimos de intento de cambio, para tratar de que acallar a estas personas que estaban tratando de levantar la voz. Entonces hay que recordar, y es importante por eso también e histórico, que desde el gobierno una de las primeras acciones que se den sean estas: pedir perdón, pedir disculpas por estos actos cometidos, seguir reconociendo que fue el Estado también quien cometió. Eso no nos queda ninguna duda, pero lo que es muy cierto es que hay que recordarlo, hay que traerlo, no necesita ser una fecha de un número redondo para conmemorar un hecho de esta magnitud. Así es que por eso después vino la disculpa por parte de Rosa Isela Rodríguez Velázquez, quien es la actual secretaria de Gobernación y la encargada de pedir disculpas públicas a todas las víctimas y familiares por parte del Estado mexicano. Ella reconoció los actos como delitos de lesa humanidad que tuvo en la masacre de Tlatelolco su cúspide, pero que no se reduce únicamente a ese día. Hubo más represiones. Dijo que es importante que la disculpa salga desde la Secretaría de Gobernación, ya que fue en ese lugar en donde se instrumentó la represión al pueblo. Escuchémosla. Hoy, en este acto, nos dirigimos a las madres, a los padres, a los hermanos, a las familias y también a los sobrevivientes de aquel oscuro periodo, pues son ellos quienes se encargaron de mantener viva la memoria de aquellas atrocidades y continuar con la lucha y la exigencia de justicia. Como gobierno de la transformación tenemos la responsabilidad de garantizar que se reconozcan los crímenes perpetrados hace 56 años. Y por ese motivo, el Estado mexicano ofrece una sentida disculpa pública a todas las personas que perdieron a un ser querido o a quienes fueron víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos la noche del 2 de octubre de 1968. Hechos como este no pueden volver a repetirse. Esta acción es muy importante porque se realiza desde la Secretaría de Gobernación, donde se instrumentaba la represión al pueblo y donde ahora tenemos el compromiso y la responsabilidad de impulsar las libertades y los derechos. En el Estado mexicano actual se tiene la voluntad histórica de hacer justicia, siempre en apego a los principios constitucionales y a los ideales de libertad y democracia. Gracias por su atención. Que nunca se piense que es demasiado tarde para hacer este tipo de actos. Al menos aquí en el chat, o sea, en nuestra comunidad, por ejemplo, nos escribe Tanila Flores, nos dice: mi mamá llevaba comida a los detenidos del 68, a Lecumberri. Fue una mujer muy solidaria con los movimientos estudiantiles. Y luego también nos escribe por acá Laura CH, que nos cuenta: mi tío estuvo en el movimiento del 68. En cuanto acabó la mañanera hablamos por teléfono. Estaba conmovido y sintió algo de reivindicación por lo terrible que les tocó vivir. Y o sea, digo que nunca es tarde porque aunque muchos sientan ya lejanos los hechos, todavía hay personas
que sintieron los agravios, que les tocó vivir de manera directa o indirecta, como nos cuentan estos dos usuarios de nuestro chat de Café y Noticias, esos episodios tan dolorosos en la historia de México. Entonces, no hay que tenerle miedo a que ya pasó mucho tiempo, a que se va a meter uno en problemas para hacerlo, para reconocer y para que el Estado en esta nueva época pida disculpas. Y me ligaría con esto, Perla, que es, pues sí, como decía, nunca es demasiado tarde, pero también hay que hacer el esfuerzo porque para hacer que los que siguen vivos y tienen que rendir cuentas lo hagan. Hoy le preguntan a la presidenta sobre eso, si va a haber como también una intención de juzgar a expresidentes, a los que siguen vivos. Obviamente Gustavo Díaz Ordaz ya no lo está, pero le preguntan sobre... le pregunta a Vicente Serrano, le hace la pregunta sobre si va ella a retomar ese tema. Abiertamente dice que no, y dice que es un asunto que le tocaría a la Fiscalía de la República. Eso nos deja como otra vez en ese callejón sin salida para saber si la Fiscalía va a hacer algo. Digo, o sea, no ha hecho mucho con los casos de corrupción actuales. Tendría que hacer un esfuerzo por hacer algo, por abrir todos esos archivos de los expresidentes que siguen vivos, pero hoy la presidenta como que lo descarta por completo. Sí, porque también en ese momento, cuando se da esta consulta para que venga el enjuiciamiento a los expresidentes, fue una de las cuestiones que el expresidente Andrés Manuel López Obrador estuvo diciendo. Ya salimos a votar, salimos a que la ciudadanía decidiera si sí se daba o no se daba. Entonces en ese momento no se logra por X o por Y razón. Ya también sabemos varias de las causas que llevaron a este resultado. Sin embargo, pues ahora esta otra parte de la Fiscalía General de la República, las investigaciones que todavía se puedan realizar y se puedan consolidar, que eso es algo que hemos visto que no se ha logrado ejecutar una muy buena carpeta de investigación por parte de Alejandro Gertz Manero, quien es el que está encabezando esta Fiscalía General. Entonces se queda allí este tema y ojalá que próximamente veamos estos cambios, veamos también todo lo que tenga que ver con la reforma que ya también se anunció para las fiscalías, porque eso también incluiría muy probablemente un cambio y una sacudida en este otro poder que tanto daño le ha hecho para las víctimas que siguen clamando justicia y que siguen esperando que sí haya una buena respuesta. Entonces, pues ojalá que ese sea otro siguiente paso que se pueda dar después de que ya se comience a ejecutar esta reforma al Poder Judicial, y de esta forma, pues quizás ya en esa consulta para enjuiciar a los expresidentes no se logra, pero hay más vías y al momento de estar reconociendo también estos puntos importantes en las conferencias de prensa, como el solo hecho de pedir disculpas, pues se quiere decir que ese tema no ha muerto, continúa todavía, y hay muchas más oportunidades para seguir clamando justicia y exigiéndola. Y muy probablemente creo que también algo que destaco, por ejemplo, de este 2 de octubre es que ya no se había visto ya era cotidiano, digamos, ¿no? Las marchas del 2 de octubre no estaban cobrando tanta relevancia, y hoy, pese a que se cumplen 56 años, se está recordando, se está pidiendo este perdón, y las calles otra vez se van a llenar de estas manifestaciones por parte de toda la gente que se dé cita, por toda la gente que sigue ahora también buscando más que nunca la justicia para todas las personas que que fueron víctimas de este suceso. Entonces, pues ahí está lo que también esta puerta que abre Claudia Sheinbaum, la presidenta, que quiero pensar que sí puede encontrar una muy buena salida. Pues sí, y también hablar de esto del ni perdón ni olvido, que pues parte mucho de la lucha estudiantil del 68. Bueno, eso es parte con lo que arranca la primera conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum con este tema del 68, la publicación del decreto que responsabiliza por completo de los actos a Gustavo Díaz Ordaz, la disculpa pública que corre a cargo de la nueva secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez.